Hoy leeré para ustedes acerca de la eternidad de Dios, el atributo de la eternidad de Dios. Dios es eterno en duración. En el Salmo capítulo 90, versículo 2, Moisés expresa esta verdad afirmando: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este versículo nos enseña que el mundo tuvo un principio, que el mundo le debe su existencia a Dios, el Creador, que Dios existía antes que el mundo. Además, aquí se nos dice que solo Él es eterno. Ninguna otra cosa o persona poseen la propiedad de la eternidad. Dios existe en un estado permanente, sin sucesión. Es evidente que este versículo toma en cuenta que somos criaturas del tiempo, hablando como si la eternidad estuviera dividida en dos partes, la eternidad pasada y la futura, desde la eternidad y hasta la eternidad. Es así como lo traduce la Biblia de las Américas. Nos resulta difícil comprender todo el concepto del término eterno. El tiempo tiene un principio y tendrá un final. La eternidad es lo contrario al tiempo. Es una duración inmutable e infinita, sin límites. Si Dios tuviera un principio, también podría tener un final, y lo mismo ocurriría con nuestra felicidad, nuestra esperanza y nuestro ser. La eternidad de Dios es el fundamento de la estabilidad de todos los tratos de su pacto con los hombres. En ocasiones, las palabras eterno y perpetuo se usan en las escrituras con respecto a otras cosas distintas a Dios, pero estos términos deben entenderse de una forma relativa. A veces describen algo de larga duración que tendrá un final, como el siervo con la oreja horadada, que sería un siervo para siempre, aun cuando la servidumbre acabaría con la muerte. Otras veces, esos términos describen aquello que no tiene fin, aunque tuvo un principio, como la condición eterna de los ángeles y las almas. No eran nada antes de ser algo, pero tampoco volverán a ser nada. Sin embargo, cuando hablamos de la eternidad de Dios, nos referimos a aquello que es únicamente de Él. ¿De qué forma Dios es eterno? La eternidad es un concepto negativo. Esto quiere decir que podemos definir mejor lo que no es que definir lo que sí es. Esto es cierto en muchas de las perfecciones de Dios, debido a nuestras limitaciones como hombres. Ser eterno es no estar limitado por el tiempo, de una duración que no conoce final. Ahora señalaremos algunos aspectos en los que la eternidad es un atributo de Dios. Primero, Dios no tiene principio. Dios existía antes del principio y del principio absoluto. Según Génesis 1.1, es imposible designar un punto de inicio que haya tomado lugar antes del tiempo. El tiempo comenzó con la fundación del mundo, pero Dios fue antes que el tiempo y por tanto no tuvo origen. Fuera del tiempo solo puede haber eternidad, y nada en la eternidad podría tener un principio porque no sería eterno. Todo lo que tiene un comienzo depende de aquello que le dio el ser. Dios es independiente. No depende de nadie para su principio ni para su ser. No se originó a sí mismo, sino que Él es necesariamente autoexistente. Para ello, es imprescindible que sea eterno. Pero también Dios no tiene un final. Tus años no se acabarán, declara el salmista en el Salmo 102, versículo 27. Como nadie le dio el ser a Dios, nadie puede privarle de su ser. No hay debilidad en Dios que pueda introducir corrupción en él. Solo Él es inmortal por naturaleza. El único que tiene inmortalidad es así como lo describe Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 16. Todas las criaturas que viven para siempre dependen de Él para su inmortalidad. Con la misma facilidad que nos crea,
nos puede aniquilar, pero nadie podría aniquilar a Dios, porque Él no depende de nadie para su inmortalidad. No hay sucesión en Dios. La primera parte del versículo anterior afirma, tú eres el mismo. Dios no solo permanece en su ser, sino que es inmutable. Qué diferente de nosotros. Nosotros cambiamos con el tiempo. Algo se añade o se pierde cada día. Vas envejeciendo incluso mientras lees estas páginas o mientras me escuchas. Aunque algunas cosas permanezcan igual durante una temporada, están en constante movimiento. ¿Te has dado cuenta de eso? Como un río que fluye y fluye. Pero Dios está por encima del tiempo y éste no tiene efecto sobre él. El tiempo no tiene algún efecto sobre Dios. No hay sucesión en sus pensamientos. Lo ve todo de una vez, aunque sí hay sucesión y orden en los acontecimientos conforme se forjan en el tiempo. No existe continuación en el conocimiento que Dios tiene de ellos. Él ha decretado su orden, pero los ve de una vez. En otras palabras, no hay sucesión en los decretos de Dios, aunque sí en la ejecución de los mismos, pero no en los decretos como tal. Dios lo sabe todo y lo decreta todo. Dios es su propia eternidad. Dios es su propia eternidad. No hay concepto de eternidad aparte de Dios. Si no hubiera Dios, no existiría una eternidad por separado, porque todas las cosas son de Él, incluida la eternidad. Asimismo, porque Él es eterno, todas sus perfecciones son igualmente eternas. Si alguna cosa necesaria para su ser cesara, aunque fuera por un momento, Él no podría ser el Dios eterno. Pero debemos afirmar lo siguiente: Dios debe ser eterno. Es un deber para Dios ser eterno, pues debemos confesar humildemente que esto nos supera. No hay proporción entre el tiempo y la eternidad. No obstante, la palabra de Dios desciende a nuestro nivel cuando habla de la eternidad. El Salmo 102:27 declara de nuevo, tus años no se acabarán. Incluso este versículo se adapta a nuestras capacidades limitadas, aludiendo a algo que podamos imaginar, a saber, los años. Por supuesto, no deberíamos asignar años literales al Eterno. Ahora, señalaremos algunas razones de por qué Dios debe ser eterno. En primer lugar, el nombre mismo por el cual se le conoce requiere su eternidad. El nombre Jehová confirma su constante presencia. Él le dijo a Moisés que su nombre era Yo soy el que soy, es decir, que su propio nombre indica que no hay pasado ni futuro en él. Cuando leemos sobre él como aquel que es y que era y que ha de venir, entendemos de nuevo que esos términos encajan mejor con nuestra debilidad de pensamiento y no con su grandeza. Él es un mar ilimitado, una vida infinita y un presente eterno. Nunca hubo un punto en el que Él no fuera lo que es ahora, y siempre será lo que es. Yo soy el que soy. Su nombre no cambiará jamás a no soy. Dios tiene vida en sí mismo, y esto lo confirmamos en Juan capítulo 5, versículo 26. La vida es esencial para su esencia. Da vida, pero no la recibe. A Dios nadie le da la vida. Es imposible también que no viva. Su ser es distinto del nuestro. En Él vivimos y nos movemos y somos, como declara Hechos 17:28, pero nadie le da su vida, su movimiento, ni su existencia. Solo Él existe necesariamente, y lo que existe forzosamente lo hace desde la eternidad. En tercer lugar, la inmutabilidad de Dios requiere su eternidad. Si Él hubiera pasado del estado de no ser al de ser, se habría producido un cambio dramático, de haberse trasladado del pasado al presente, o si se mueve del presente al futuro, existiría el cambio en Él. Pero su eternidad es un escudo contra toda mutación. Consideraremos la inmutabilidad de Dios
en mayor profundidad en el siguiente capítulo. Hasta el momento debemos mencionar la cuarta razón, que es la infinita perfección de Dios requiere su eternidad. ¿Cómo podría el ser infinitamente perfecto y a la vez tener una duración finita? Ser finito es la mayor de las imperfecciones, pero nada se puede añadir ni sustraer de aquel que es eterno. El poder del Dios Todopoderoso requiere que sea eterno. Esto en quinto lugar. Las escrituras vinculan estos dos conceptos en Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El poder del Dios Todopoderoso requiere que sea eterno. Si Dios hubiera nacido en algún momento, su poder también habría nacido. Y esto significa que habría habido un momento en el que no hubiera habido poder en él. Donde no hay existencia, no hay poder. Donde no hay poder, no hay omnipotencia. Si Dios no fuera eterno, no sería la primera causa de todas las cosas. Solo aquello que es lo primero en existir no tiene principio ni fin. Existe necesariamente por sí mismo. El fundador debe existir antes del fundamento. Si no existiera nada desde la eternidad, nada viviría ahora en el tiempo. Si Dios no es el ser eterno, no podría haber ningún ser ahora. Ni siquiera un necio intentaría defender nociones tan absurdas. Debes admitir un ser eterno o tropezar con un desesperado laberinto de contradicciones. En pocas palabras, debe haber una primera causa eterna y personal. También debemos afirmar que solo Dios es eterno. Primera de Timoteo 6:16 afirma claramente que el atributo de la inmortalidad es exclusivo de Dios, el único que tiene inmortalidad, dice el texto. Esto también indica que el atributo de ser eterno solo es propio de Él. La permanente existencia de las criaturas para siempre no es intrínseca de ellas, es una donación de su Creador. La nuestra es una vida precaria, dependiente para siempre del dador de la vida, tanto aquí como después. Ninguna cosa creada puede ser eterna en el pleno sentido de la palabra. Lo que una vez no fue nada, no puede ser eterno. Lo que cambió, dejando de ser nada para ser algo, es mutable y por tanto no es eterno. Ningún efecto causado por la voluntad de una causa facultativa puede tener una duración equivalente a su causa. Ningún efecto causado por la voluntad de una causa facultativa puede tener una duración equivalente a su causa. Todas las cosas creadas son finitas y no pueden ser eternas porque la eternidad es infinita. En realidad, la eternidad le pertenece pues tan solo a Dios. ¿Qué deberíamos aprender de este atributo? Primero, debemos traer a nuestra mente la siguiente información. Cristo es Dios. En Colosenses 1:17 se le atribuye eternidad al Hijo de Dios. Él es antes de todas las cosas. El versículo anterior declara, en Él fueron creadas todas las cosas. Dado que la eternidad solo le pertenece a Dios, y puesto que se dice que Cristo es eterno, Cristo es ciertamente Dios. En el Antiguo Testamento, Melquisedec prefiguraba la eternidad de Cristo, por cuanto se dice que no tuvo principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Cristo mismo habla de la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuera. El profeta Miqueas habla del Mesías venidero como aquel cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así como la eternidad de Dios es la base de toda religión, la eternidad de Cristo lo es de la religión cristiana. Sus sufrimientos sirvieron para nuestra redención, porque padeció como el Dios hombre. Solo Él podía sufrir así. Pero también debemos aceptar que todo es presente para Dios. Todo es presente para Dios. La eternidad es un punto indivisible. No está dividida en momentos sucesivos como antes y después. Dios no depende del paso del tiempo para añadir a su conocimiento, que es coeterno con Él.
Es una pecaminosa necedad no estar de acuerdo con Dios y cuestionar sus decretos y acciones. ¿Han notado eso? La eternidad pone a Dios aparte y por encima de nosotros. Solo Él ve la imagen panorámica del tiempo. Nosotros solo vemos una pequeña porción. Así como un bebé posee poco entendimiento en comparación con un hombre anciano con canas, menos tenemos nosotros que somos tan pequeños ante la sabiduría de Dios. Dado que la eternidad no se puede abarcar en el tiempo, no debería ser juzgada por una criatura del tiempo. El silencio en lugar de la censura debe apoderarse de nosotros cuando los tratos de Dios superan nuestra comprensión. A Job se le hizo callar cuando Dios le preguntó: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Si reconocemos nuestra propia pequeñez, nos reprenderemos hasta por ser excesivamente curiosos respecto a los caminos de Dios. Todo pecado es un ataque contra la eternidad de Dios. Cada pecado tiende a destruir a Dios, a reducirle a un ser temporal y a tratarle como si fuera tan despreciable como una mera criatura. Aquel que pondría término a la gloria de Dios oscureciéndola, acabaría con la vida de Dios destruyéndola. Todo pecado, cualquiera que sea éste, delata una baja evaluación de Dios en sus perfecciones. ¡Qué terror! ¡Qué terror es estar bajo la condenación de un Dios eterno! El pensamiento de la eternidad de Dios es tan espantoso para el que le odia como consolador para quien le ama. El criminal debe temblar al considerar que el juez y verdugo vive para siempre. El castigo del perdido será proporcional a la grandeza de sus ofensas y a la gloria de un Dios eterno. Pero también con este atributo de la eternidad de Dios hallamos consuelo. ¿Qué provecho tendría cualquiera de sus demás perfecciones sin esta? Si solo fueran temporales sus perfecciones, no habría consuelo duradero. Si el amor de Dios no fuera eterno, si su misericordia no fuera para siempre, si su santidad tendría un final, todo esto nos traería mucho desconsuelo. Pero, porque Dios es eterno, su pacto también lo es. Él confirmó su promesa jurando por sí mismo, es decir, por su propia vida, que es una vida eterna. Antes de la fundación del mundo, Dios le prometió vida eterna a su pueblo. Esta promesa es buena porque Él mismo es eterno en sí mismo. Tiene la eternidad en su mano y por tanto sus promesas del pacto son firmes y seguras. En la misericordia del pacto, Dios se convierte en nuestro Dios como posesión eterna. El Salmo, capítulo 48, verso 14 dice: Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Es nuestro durante esta vida, a través de la muerte, en la resurrección y por todos los siglos futuros. Los placeres de Dios para su pueblo son tan interminables como Dios mismo. Nuestra felicidad no puede perecer mientras Dios viva. Los placeres de Dios para su pueblo son tan duraderos como Dios mismo. Nunca envejecerán, ya que no están sujetos al paso del tiempo. En el estado glorificado no habrá remordimiento por el pasado ni ansiedad por el futuro, como suele ser el caso aquí y ahora, porque las bendiciones de Dios fluirán en la gloria incesantemente. Él puede aumentar nuestros deleites, pero no los disminuirá. Esto será el cielo, disfrutar de un Dios infinito y eterno, que no es como una cisterna que puede quedarse seca, sino como una fuente que brotará de manera continua. En todas nuestras aflicciones terrenales, la eternidad de Dios debería alentarnos, así como la revelación del yo soy el que soy fue dada para fortalecer a Israel en su hora de necesidad en Egipto. El conocimiento de este atributo debería reconfortarnos. Él es el gran yo soy para su pueblo de hoy. Nuestros problemas y persecuciones no son eternas, ciertamente acabarán. No tenemos por qué temer a nada que sea meramente temporal, más bien temerle a Él, al Eterno, el único que es eterno. Además, somos consolados al considerar que la eternidad de Dios asegura sus promesas. Isaías 26:4: Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.
Nuestra confianza en Él debería ser tan perpetua como su eternidad. Así como Dios no puede morir, tampoco puede mentir. Isaías 48, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Las promesas más recomendables del hombre fallan con frecuencia, por culpa de impedimentos imprevistos o incluso por la muerte. Pero Dios lo ve todo desde la perspectiva de la eternidad y la muerte no puede tocarle. Aunque puede posponer su promesa 1000 años, no retarda su promesa, porque solo la demora un día. Segunda de Pedro 3, 8 al 9. ¿Quién no estaría dispuesto a esperar un día para recibir una bendición indeciblemente deleitable? El atributo también de la eternidad de Dios nos trae la siguiente exhortación. Debemos arrepentirnos de los pecados que cometimos hace mucho tiempo. Hermanos, el paso del tiempo borra muchos pecados de nuestra memoria, pero con el eterno Dios siempre están presentes. En el sistema de justicia de Dios no hay estatuto de limitaciones. Si 1000 años es un día para Él, entonces los pecados de hace 20 años son como si se hubieran cometido en la última media hora. Por tanto, lloremos profundamente por nuestros pecados, los pecados pasados, los que ya los hemos olvidado, que siguen siendo asuntos actuales para Dios. Debemos ser humillados delante del Dios eterno. Si nos comparamos a criaturas inferiores, nuestro sentimiento de grandeza se infla. Pero, comparados con Dios, el eterno, no somos nada. Ni siquiera somos capaces de concebir por completo la eternidad de Dios, por no hablar de expresarla. Por el pecado somos más bestias que hombres en nuestro entendimiento. No hay proporción entre tiempo y eternidad. Dios afirma, yo soy el que soy. Sin embargo, debemos reconocer con sinceridad, yo no soy lo que soy. Es decir, yo no autoexisto. Solo vivo por un poder sustentador eterno que es mayor que yo. Recuerda que fuimos hechos del mismo material del que los pájaros hacen sus nidos, en el que los gusanos escarban y que las bestias pisotean. Nuestra existencia terrenal es muy, muy breve. Los términos de las escrituras que hablan de nuestra vida aquí incluyen un gusano, una hierba, una flor, el vapor, el humo. Todos estos elementos desaparecen con rapidez. A la vista de Dios, hasta el hombre más viejo, Matusalén, vivió menos de un día. Los ángeles, que son tan viejos como la tierra, tiemblan ante Dios. Y nosotros, que solo somos de ayer, ¿nos pavonearemos con orgullo? Debemos apartar nuestros ojos de las cosas que son meramente temporales y mundanas. ¿Osaremos proferir un placer momentáneo al Dios eterno? ¡Qué necedad! Preferir una gota de rocío a la plenitud de un océano. Toda esta tierra tiene menos de una semana a los ojos de Dios. Qué locura permitir que nuestros afectos y confianza descansen en cualquier cosa terrenal. Primera de Corintios 7:31. Todo lo de este mundo pasa y perece. La apariencia de este mundo se pasa, dice el apóstol. Nada de lo que hay aquí puede satisfacernos. Fuimos creados para tener comunión con Dios, y nada menos que eso puede llenar de verdad nuestros hambrientos corazones. Los que solo viven para las cosas temporales degradan su propia naturaleza y dejan de ser hombres. Sobrevivirán a este mundo y arderán en las llamas de un fuego eterno e inextinguible. Deberíamos pensar con frecuencia y mucho sobre la eternidad de Dios. Es uno de los artículos fundamentales de la religión. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué consuelo hallaríamos en las perfecciones de Dios si Él estuviera sujeto a expirar? Por otra parte, ¿qué placer duradero podríamos esperar encontrar en el pecado? Meditar en la eternidad de Dios debería impedir que el pecado ponga sus garras sobre nosotros. Los placeres efímeros del pecado, los deleites temporales del pecado, parecen ridículos cuando se ponen en la balanza de la eternidad de Dios, pues Dios es un placer abundante e inagotable, mientras que el deleite temporal del pecado cae por su propio peso.
es temporal, del tiempo. Finalmente, porque Dios es eterno, es digno de nuestros más altos afectos y nuestros más profundos deseos. Debemos ver que Él no solo es digno por lo que Él es para nosotros, sino sobre todo por lo que Él es en sí mismo. La eternidad es una asombrosa cualidad. Nosotros, criaturas del tiempo, deberíamos maravillarnos ante el Dios de la eternidad. Asimismo, deberíamos servirle con alegría. Al ser Dios eterno, merece nuestra alabanza sin fin. Digamos con el salmista: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. El anciano de días tiene conocimiento eterno para recordar nuestro servicio a Él y bondad eterna para recompensarlo.